Somos Iglesia Semilla, Iglesia de Dios, un lugar para crecer. Así que síganos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Pónganle me gusta, compartan. Bien, hoy día el tema son las 7 frases de Jesús en la cruz. Y para comenzar, Mateo 26:56 dice así. Mas todo esto sucede, dice Mateo 26:56, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos dejándole, huyeron. Amén. Todo lo que ocurre, entonces, dice Mateo 26:56, ocurre para que se cumpla la escritura y todos los discípulos en ese momento en que Jesús fue apresado, lo dejaron y huyeron. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado hablar de las 7 frases en la cruz? Si alguien recuerda alguna frase de Jesús en la cruz, puede abrir su micrófono. Yo recuerdo una cuando expira. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Hay una cuando, ¿Qué dice cuando Jesús? 7 frases. ¿Alguien más recuerda otra frase? Cuando dice tengo sed, Tengo sed, sí. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Amén. ¿Alguien Encomiendo mi más? espíritu, encomiendo mi espíritu. Amén. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Amén. Vamos a ver cada una de estas palabras o de estas frases y qué significado tienen para nosotros. ¿Ya? Cada uno de nosotros tiene que encontrar algún significado en estas frases. Y vamos a partir, yo las ordené en otra forma, no es el orden cronológico, y es un tema de definición, ¿ya? La primera palabra, Juan 19:28. ¿A quién se lo di? Bueno, Juanito parece. Juan A Mora. mí. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Jesús en la cruz sintió sed. ¿Y qué significará esto? ¿Qué significará esto? Demuestra que Jesús fue 100% humano. Entonces yo quiero preguntarle a usted que participe, ¿qué significa ser humano? ¿Qué define a un ser humano? ¿Cómo sé yo que alguien es humano y no es un robot o no es otra cosa? ¿Qué define a un ser humano? ¿Cómo yo reconozco que es un ser humano? Que está vivo, siente, huele. Sus Ya, emociones, sus sentimientos, emociones, sentimientos, ¿qué más? sensaciones Sensaciones, porque y piensan. necesidades. piensa, razona, ¿cierto? Bueno, todo eso Jesús lo tuvo. Mire, nació como cualquier ser humano, ¿sí o no? En Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús nació como cualquier ser humano, ¿ya? Fue un bebé, se envolvió en pañales, se acostó, tuvo que ser cuidado, ¿cierto? Se desarrolló y creció. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. O sea, nació, creció, se desarrolló, aprendió, ¿cierto? Como un buen niño judío. Trabajó. ¿Sabía usted que Jesús trabajó? Sí, él trabajó enseñando, No, trabajó. trabajó con Marcos su padre. 6:3, con su papá. Marcos 6:3, o con su padrastro, podríamos decir. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Jesús fue un carpintero. Antes de ejercer su ministerio, se dedicó a la carpintería, igual que José. Amén. Tuvo hambre y sed. Recién hermano Juan Mora leyó que Jesús dijo en la cruz, tengo sed. Ahí en Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, como cualquier ser humano, Jesús tuvo hambre, tuvo sed.
Además, se cansó. ¿Se acuerdan cuando fue a ver cuando fue a Samaria? Dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó y así junto al pozo, y era como la hora sexta. Jesús también se cansó. Lloró. ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? Juan 11:35. Y Jesús lloró por su amigo Lázaro, fallecido. Se entristeció, experimentó emociones. Entonces, mirando alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Jesús experimentó muchas emociones, enojo, tristeza, alegría. Sufrió, fue azotado, le pusieron una corona de espinas, le clavaron sus manos y pies. Y en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y murió, nació y murió. Los seres humanos o los seres vivos nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Jesús no tuvo hijos, no se casó, ¿Están ahí? porque tenía un plan y un propósito. Sí, Son apuntes que sí, me dame un. El Salmo 22:15 profetiza, dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Dice que aquí se cumple esta profecía, porque Jesús estando en la cruz, habiendo sido ya lacerado, habiendo caminado con la cruz a cuestas, porque tuvo que llevar él los maderos, obviamente estaba tan agotado en la cruz que sintió sed. ¿Y qué le dieron? Le dieron a beber vinagre. Y en el Salmo 69:21 había una profecía que decía, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. A Jesús tenía sed, pidió agua y le dieron a beber vinagre. Segunda frase, Juan 19:26-27. ¿Quién lo tiene? Amén. Hermana Luisa. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Jesús no solo cumple, no solo es un humano, muy humano, sino que además cumple con las leyes, con las tradiciones. Jesús no vino a violar ninguna ley, ¿ya? En la tradición hebrea, el hijo primogénito, o sea, el mayor, era el responsable de la familia, de cuidar su familia, especialmente cuando el padre no estaba. Y lo que se cree que José falleció, por eso la madre de Jesús lo sigue siempre, siempre anda cerca de Jesús. Y Jesús, como un buen hijo primogénito, el primero de todos sus hermanos, estando ahí en la cruz, el único discípulo que estaba ahí era Juan. Y cuando Jesús ve a su madre llorando y ve a Juan que estaba consolándola, entonces le dice a su mamá, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice, hijo, he ahí tu madre. O sea, antes de morir, antes de partir, le encarga a su madre, a su discípulo amado. ¿Qué dice esto de Jesús? Bueno, como primogénito, ¿cierto? Él tenía el liderazgo y cuidado de su familia. Además, respetar el mandamiento de honrar padre y madre. Jesús lo cumple. Además, a Jesús le importa la familia. Y así como Él, nosotros también nos tiene que importar la familia. Hay gente que se olvida de sus hijos, gente que se olvida de su cónyuge, gente que se olvida de sus padres, de sus abuelos. Y a Jesús siendo un hombre, viviendo como uno de ellos, Él le preocupa la familia. Y además, ahí 1 Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Mire el consejo de Pablo. Dice que si hay una viuda y tiene hijos y nietos, entonces preocúpense de ella y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mire, preocuparse de los padres, de los abuelos, dice que es bueno
y esto agrada a nuestro Dios. A veces nosotros eh, somos descuidados con este tipo de cosas. Recuerdo en el tiempo del estallido social, los niños pequeños o adolescentes o jóvenes que salieron a protestar decían, estamos protestando por mi abuelo, por mi papá, por mi... y generalmente los abuelos se quejan de que los nietos nunca los van a ver. Entonces era como un doble discurso. La idea era protestarnos. Según los teólogos, por qué Jesús escoge a Juan? ¿Qué cree usted? ¿Por qué cree usted que Jesús escogió a Juan para cuidar a su madre? Abran los micrófonos. ¿Alguna idea? Seguramente por... Ah, no, no digo. No, pienso que tal vez era el que le seguía a Jesús. O sea, Jesús el mayor, me imagino, y el otro, el que le seguía era ese. No, pues no era hermano de Jesús, no era su hermano. Puede haber sido más joven, una cosa así. Sí, era joven, sí. Todos eran más jóvenes, eran súper jóvenes. El único más viejito era Pedro. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre algo? ¿Sobre qué tan fácil? Sobre Juan, o sea, el discípulo amado. Eso, por hermano Juanito, era el discípulo amado. Recuerden que Jesús tenía tres más íntimos. ¿Cuáles eran esos tres más íntimos? Pedro, Juan Pablo ¿Ya? y Juan. Pedro, Juan y Pedro. Pedro, Juan, híjole, Pedro, Juan, Pedro, Pablo Juan y... Pablo, Pedro, Juan y... Pablo, No, Jacob, Jacob, Jacobo. Eso eran los más cercanos. Hay una canción, Pedro, Juan y Jacobo en el barco, Pedro, Juan y Jacobo en el barco. Eso eran los tres más íntimos. De hecho, dice que eh, Juan es el eh, discípulo amado. Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Además, Jesús tenía hermanos, podía haber entregado, ¿cierto?, a María a sus hermanos carnales. Pero recuerden que sus hermanos no creyeron en él. En Juan 7:5 dice, ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos carnales no creyeron al principio. Entonces, dicen los teólogos que Jesús prefirió dejarla en manos de alguien que él conocía, en quien él confiaba. Y además, fue el único discípulo que estuvo en la cruz. Aunque todos huyeron, ¿cierto? Cuando tomaron preso a Jesús, Juan estuvo presente en la crucifixión. Y Jesús confió en que este discípulo amado, el discípulo del amor, iba a cuidar mejor a su mamá. Así que, bueno. Lucas 23:43. ¿A quién se lo di? Lucas 23:43. Tercera frase. Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿A quién se la Sí. dijo Jesús? el Al que ladrón que estaba estaba en la cruz. Al crucificado. compañero del cruz. Así es. Habían dos malhechores, ¿cierto? Y, y la Biblia dice que crucificaron a uno a un lado y otro al otro lado, ¿ya? Al que Eh, creyó, ¿Mm? al Digo, que hermano, creyó, al al que que creyó, creyó, al que creyó, así es. Em, Dice Lucas 23:32-33, dice, llevaron también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estos malhechores no eran cualquier ladrón. Los romanos crucificaban siempre a las personas por delitos graves, así que probablemente eran violentos y rebeldes. Probablemente, dicen algunos también, parecido a Barrabás, ¿ya? Por eso los crucificaron al lado de Jesús. Y a Jesús lo culparon de hacerse llamar, ¿cierto? El Hijo de Dios, por hacerse llamar el Señor, ¿cierto? El Rey de los judíos. Esa fue la causa. Pilato encontró que Jesús era inocente, ¿se acuerdan? Se lavó las manos. El pueblo quería que mataran a Jesús y el pueblo escogió a Barrabás. Pero estos malhechores estaban los dos ahí. Y hay uno que actuó en forma sarcástica.
Pero yo le quiero preguntar antes, ¿es justo que un delincuente violento sea salvo? ¿Qué opina usted? Sí, Y sí, si, sí, sí, si se ha arrepentido y pidió perdón, sí, pues, ¿Y si un dictador se arrepiente? también. también, pues, si lo hace ¿Pinochet se de habrá corazón. arrepentido? ¿Pinochet se habrá arrepentido? Ahí, Yo creo ahí que es la sí, duda. yo creo que sí. Porque a veces uno piensa, estoy pensando humanamente, si alguien vivió toda su vida mal, hizo siempre el mal, Pinochet era s- católico pequeño. ¿será, será, será, será justo que se salve sin vivir, sin bautizarse? Porque no se bautizó este hombre. Esa es la pregunta que le hago. Salvo por ¿Se- gracia, pastor, salvo por ¿Ah? gracia, salvo por gracia, ¿sí? Amén, pues, amén, pues. Porque esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero veamos, mire, veamos por qué se salvó. Veamos el sarcasmo primero de lo. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, ¿ya? Diciendo, si tú eres el Cristo, le dice uno de los malhechores, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero esa, esas palabras era sarcasmo. ¿Por qué? Porque antes de eso, un poquito antes, dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciéndole, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. La multitud, los gobernadores, se burlaban y le decían, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. ¿Y qué hace este malhechor, el de uno de sus lados? Le dice, sálvate a ti mismo y a nosotros, en forma sarcástica, ¿ya? Y respondiendo el otro dice, le reprendió, o sea, el otro entendió el sarcasmo y le dice, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Ese es el versículo 40 de Lucas 23. ¿Ni aún temes a tu Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Quién estaba en la cruz? Jesús. ¿Y qué está diciendo el preso? ¿No temes a tu Dios? Está reconociendo que Jesús es Dios. Segundo, ¿se arrepiente? ¿Cree usted que se arrepintió? Dice, nosotros, versículo 41, a la verdad justamente padecemos. O sea, lo que nos está pasando de haber sido crucificado es lo que recibimos por nuestros hechos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. ¿Qué está diciendo el malhechor? Está diciendo que su vida fue una vida mala y que si está siendo crucificado es lo justo, porque él es malo. Él se está reconociendo que todo lo que hizo estuvo mal y que si está pagando en la cruz, eso es correcto. O sea, se Re- arrepintió, Reconoce reconoce que todo lo que hizo no estuvo bien. Y más cuando aún, está. Mm. reconoce a Jesús como el Rey, como el Señor, porque dice, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, creyó, se arrepintió y reconoció a Jesús como el Señor. Tu Salvador, claro. Y por lo tanto, ¿qué hace Jesús? Jesús Hoy le está dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque la salvación no depende de nuestras obras, depende de lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Y además, no sé si se recuerda una parábola de los trabajadores que el señor que salió a buscar trabajadores dice que le ofreció un sueldo y vinieron unos bien temprano, otros a mediodía y otros al último del día. a Y la a todos viña, le sí, pagó, y a todos les pagó lo mismo, porque la sí. salvación es del Señor. Y ahí dice, y los primeros eran últimos y los últimos primeros. Dios sabe, Dios sabe quiénes van a entrar al reino de Dios primero. Y por último, esto nos da esperanza, no a nosotros, porque hoy es el día de salvación. Nosotros no podemos esperar a estar en la cruz o a estar muriendo para aceptar a Jesús. Yo tenía un compañero que decía, no, yo, total, como el preso de al lado, yo voy a vivir mi vida, voy a hacer lo que quiero y cuando me esté muriendo, me decía, ahí voy a pedir perdón. Pero ¿qué nos asegura a nosotros que en esa instancia
cuando estemos muriendo, y además hay gente que muere atropellada o no se da ni cuenta cuando muere, que vamos a tener un corazón disponible para aceptar realmente y pedirle perdón a Dios. Y ya lo vimos, porque el otro preso se estaba muriendo y fue sarcástico con Jesús. Nada nos asegura. Nosotros tenemos que estar siempre a cuentas con Dios. Pero esto nos da esperanza para nuestras familias, los que no conocen al Señor. Porque Dios nos espera hasta el final. Ellos podrían incluso en el lecho de muerte aceptar a Jesús. Pero obviamente uno no tiene que esperar eso. Uno tiene que anunciarle a la familia, a los amigos, a los cercanos, a los que Dios trae hacia nosotros esta salvación tan grande. Amén. 23:43. Lucas 23:34. Y esta es gloria, creo. Amén. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Así es. Y yo siempre que leo este pasaje, pienso, ¿qué nos pasa a nosotros cuando no estamos bien? Cuando estamos mal. ¿Usted quiere ver a la gente? ¿Quiere tener visita en su casa? ¿Quiere hablar con personas cuando usted está mal? ¿Quién Nuestra cuando está mal relación se porta bien? ¿Qué le estaba pasando a Jesús en ese momento? Había sido traicionado, ¿cierto? Por Judas. Había sido negado por Pedro 3 veces. Sus discípulos lo abandonaron. Antes de que lo tomaran preso, quiso ir a orar y llevó a sus tres más cercanos y se quedaron dormidos. 3 veces los tuvo que despertar. Se burlaron de él, rasgaron sus vestidos, lo azotaron, le dieron 39 latigazos, le pusieron una corona de espinas, le tiraron escupos, le golpearon diciéndole adivina quién te pegó. Después lo crucifican, le clavan sus manos, sus pies. Y yo me pregunto siempre, digo, si nosotros en los momentos difíciles o cuando estamos mal, podemos mirar a las personas con bien, pero Jesús está en la cruz, está mirando a la gente que se está burlando y dice, Padre, perdónalos. Yo cuando estoy bien, perdono algo. Cuando estoy bien o contento, como que no me afectan las cosas, pero cuando estoy mal, no sé si tengo ganas de perdonar a alguien. ¿Es fácil perdonar? Es que somos humanos, pues es difícil. No, es difícil. Pero Jesús era humano, po, 100% humano. Y ejemplo les he dado, dice. Amén. En Efesios 1:7 dice, la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, Jesús fue capaz de perdonar en el momento más difícil de su vida. Amén. Ahí en Colosenses 1:21-22 dice, antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, una muerte real, los ha convertido en sus amigos. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Jesús nos perdonó y gracias a ese perdón nosotros somos perdonados por Dios. ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mire, Jesús nos perdonó y quiere que nosotros aprendamos también a perdonar a los demás. El Padre nuestro nos condiciona. Si ¿quieren que Dios los perdone? Perdonen. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a los que nos dañan? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano
¿Sabe cuántas veces perdonaban los fariseos? Hasta 3 veces. Ya la cuarta ahí se desquitaban. Pero Pedro le dice, hasta 7. Mire, Pedro dice, "Ah, Señor, nosotros hasta, como nosotros somos mejores, Señor, nosotros tenemos que perdonar hasta 7. ¿Qué le responde Jesús? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. O 7. sea, hay que perdonar siempre, siempre. ¿Y se acuerdan de Esteban? Esteban, un Pero el discípulo de Jesús, que apedrearon a Esteban. y dice Hechos 7, 59, 60, y apedrearan a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, Esteban estaba siendo apedreado y mientras era apedreado, le pedía a Dios que no le tomara en cuenta ese pecado a sus hermanos judíos. ¿Tenemos que perdonar? ¿Tenemos que perdonar o no? Sí. Sí. Amén. Cuesta, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que pedirle fuerza al Señor para perdonar. Mateo 27, 46. Estamos llegando casi al final. Mateo Yo, 27, 46. Carla. dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama, lama sabactani. ¿Sí? Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí lama sabactaní es un idioma arameo, ¿ya? Es el mismo hebreo que mutó en tiempos de Jesús, se hablaba arameo. Se hablaban 3 idiomas, arameo, griego y latín. Y Jesús habla en arameo, dice Elí lama sabactaní. Ellos creen que está llamando a Elías, pero está diciendo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta es una de las frases complejas. ¿Qué le pasó a Jesús en ese momento? ¿Qué sintió? Y ahí uno se tiene que ir al jardín del Edén. Génesis 3:8 dice, ¿se acuerdan cuando Adán pecó? ¿Qué hizo después que pecó? No, ¿Ah? se escondió. Dios. Dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. El problema del pecado es que nos separa de Dios. Eso dice Claro. ahí, en esos versículos, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o sea, lejos de Dios, lejos de su presencia, ¿ya? Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, y la palabra muerte tiene su origen en la separación. La muerte es una separación. Más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿qué estará pasando en la vida de Jesús? ¿Por qué Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es esa. En ese momento Jesús estaba cargando el pecado de todo el mundo. Primera Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Juan dijo cuando vio a Jesús, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es ese Cordero, es ese sacrificio que se presenta por todos nosotros, por los pecados, miren, de los que vivieron antes y por los que vivimos ahora. Jesús cargó el pecado de todo el mundo. En Isaías, cuando predice esto, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso hizo ese momento, ese segundo. Imagínense la Trinidad, Dios Hijo, por siempre unido a Dios Padre. Y en ese instante, cuando Él está cargando el pecado, se corta esa conexión. Es como que se le va el wifi, el internet. Se corta la comunión. Y Él siente que Dios ya no está ahí. Lo mismo que le pasó a Adán. Él sentía que Dios ya no estaba. Y Dios sí lo veía. ¿Se Se acuerdan de rompe, Adán? Se rompe, exactamente. se rompe, claro. Se rompe la comunión. Juan 19:30.
¿A quién se lo di? A la Jocelyn. Me lo dio a mí, creo. Ah, ya, sí, sí, se lo di a usted. Que lo tengo aquí. Eh, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Así es. a ti. Mm. Consumado es. ¿Qué significa eso? Después de 3 años, mire, 3 años haciendo la obra de Dios. ¿Cuántos años llevamos nosotros? 3 En 3 meses. años Jesús cumplió todo lo que tenía que hacer. Lo que está diciendo ahí Jesús antes de morir, todo está cumplido. Todo lo que tenía que hacer, lo hice. Está todo listo. Él es el sacrificio perfecto. Jesús hizo la voluntad de Dios. Mire, en Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue el sacrificio perfecto. Él terminó la obra que tenía que hacer. Esto es lo que estaban esperando todos los antiguos de la Escritura, la salvación, que llegara el día de la salvación. Y este es el día perfecto. Todo fue realizado. Primera de Pedro 18, 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Lo interesante de este sacrificio, recuerden que en el Antiguo Testamento había que hacer sacrificios siempre, llevar cordero, llevar paloma, llevar, ¿cierto? Ofrecer sacrificios delante de Dios. Pero Jesús se ofrece una vez y para siempre. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Eso dice Hebreos 10:10. Y Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo bueno de esto? Que dice que ahí en el cielo hay un librito que es donde se anota toda nuestra vida y están todos nuestros pecados. ¿Sabe lo que pasa con esos actas donde está decretada nuestra muerte? Se anula. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Cuando Jesús dice que esto está listo, que está terminado, esa acta, todas las cosas que nosotros hemos hecho malas, son perdonadas y ya no cuentan nuestros pecados para Dios. Y tenemos acceso directo al Padre. Efesios 2:18, porque por medio de Él, Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Recuerden, cuando Jesús muere, se rompe el velo del templo y donde estaba el lugar santísimo, donde solo podía ingresar el sumo sacerdote. Hoy día nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Lucas 23:46, lo voy a leer yo porque mi hermano Marco dijo que no tenía Biblia. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús hizo todo lo que tenía que hacer y estando en una condición extrema, expira, muere. En tu mano encomiendo mi espíritu. La salvación se confirma en la resurrección. La resurrección confirma que Jesús era lo que dijo ser. Pero el perdón de pecados se provoca en su muerte. Cuando Jesús muere, nuestros pecados son perdonados. Pero ¿murió Jesús? ¿Era 100% hombre, 100% Dios? Hay gente que cuestiona que haya sido una muerte real. De hecho, hay algunos que se atreven a decir que Jesús estaba medio muerto nomás y que después, que pues apareció porque no había muerto. Pero ¿quién iba a seguir a un Jesús que estaba débil, un Jesús todo lacerado? La Abandonado. resurrección, la resurrección fue un Jesús glorioso, un Jesús
¿cierto? Y esa muerte fue real porque hay hechos que declaran esa muerte. Dice, no fue necesario quebrar sus piernas, ¿se acuerdan? Porque venía al otro día, el día de reposo, entonces tenían que quitar los cuerpos de las cruces. Y para acelerar la muerte, los romanos lo que hacían era quebrar las piernas. Ahí en Juan 19, 31 y 33 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fueron quitados de allí. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y ahí se cumple otra profecía, que ningún hueso de él iba a ser roto. ¿Y qué hacen? Para asegurarse, le atraviesan una lanza en su costado. Y al instante se salió sangre y agua. Jesús estaba muerto. Conclusión. Y ahí los dejo a ustedes. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué les hace pensar todas estas palabras de Jesús? ¿Cuál es la que más les gusta? ¿Cuál es la que más les toca? Les llega. Yo voy a opinar acerca del pecado. El ¿Ya? pecado rompe nuestra relación con Dios, ¿cierto? Esto ¿Sí? nos causa tenerle miedo a Dios. Cuando el hombre está pecando, le tiene miedo a Dios. Entonces, eso no debe ser que el hombre, debido al pecado, le tenga miedo a Dios. Con eso me quedaría yo. Amén. Gracias, hermano Juanito. ¿Alguien más quiere opinar? Hermana Consuelo, hermana Gloria, hermana Luisa, hermana Jocelyn, Cuando hermana Carla. Yo Eh, temor. amor a Carlita, Dios. Después que pecas te baja Claro. el temor. Cuando debiera temor antes. Pero Amén. Carlita. el tema de aprender a perdonar. Amén. Con eso me quedo. Amén. Amén. ¿Alguien más? Por ahí vi un micrófono abierto. La Gloria. misericordia que no merecemos. Amén. Gracias. La gracia de Dios. Así es. Alguien Cuando dijo, le dice al que estaba colgado a su costado, Así es. que lo perdona en el último momento y no lo merecía, pero nosotros tampoco lo merecíamos. Así que Así la es. gracia y la misericordia. La gracia y la Con eso- misericordia. Hermano Marco. alguien dijo una vez, ama más, perdona más y olvida más. Amén. ¿Alguien más? ¿Algo más Mm, quiere opinar? Sí, a mí hay dos cositas como que me dejan reflexionando. Uno, su bondad y perfección hasta su último aliento, ¿cierto? Mm, Y, y el hecho de que Él cargue con todo el pecado, Él no se esconde del Padre, Él va al Padre. Aún así, clama a Él. Y eso es como, wow. O sea, cuando nosotros cometemos errores, muchas veces decimos, vamos cuando nos portamos mal, cuando nos equivocamos, vamos a Dios. Pero Dios quiere que vayamos en todo momento, incluso en ese momento donde menos perfectos o más imperfectos somos, hasta en ese momento. Espera que estemos ahí, en cada momento. Eso es mm. como, wow. Wow, sí, wow, wow, porque no sentía a Dios, se sentía abandonado, pero lo clama, clama al Padre y entrega su espíritu. Gracias, Melody. ¿Alguien más? Ya. ¿Qué hubiera sido de Incluso nosotros si el Señor no hubiera muerto por nuestros pecados, por que no hubiera dado su vida por amor a nosotros? Y gracias al amor del Señor es que, y a la misericordia que somos salvos. Yes. Sí, es gracias a su amor. Con Estaríamos el amor se perdidos. perdona el pecado. Eso. Así es. Con el amor. yo me quedo, cuando uno perdona, como que se libera. El Así perdón como es. que libera, Amén. la libera uno, la quita carga. Yo me quedo con eso. Así es. Así Y es, suegra. uno lo experimenta. Cuando yo personalmente lo he experimentado. Cuando yo he perdonado, yo me he sentido liviana, liberada. Bueno, Amén. y el resto uno se lo deja a Dios, pues, porque Él hace Así la es. obra. Amén. Uno obedece, ¿no? ¿Cierto? Claro. Amén. Vamos a concluir. Primero,
Juan 17, 18 dice, porque a veces nosotros, ¿qué nos pasa en esta semana que recordamos la muerte de Jesús? Nos sentimos culpables y claro, porque Jesús murió por nosotros. Y es cierto. Amén. Pero Juan 17, 18 dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida para volver a tenerla. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy libremente. Tengo el derecho de darla y recibirla de nuevo. Eso es lo que ordenó mi Padre. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él la entregó porque Él quiso. Él la entregó por amor. Por amor. Así que mi conclusión es que Jesús enfrentó la cruz como un hombre común y corriente, porque Él nos da el ejemplo. Es por eso que Él pide que seamos conformados a su imagen. Y además nos deja su Espíritu Santo para que nos corrija, para que nos pula, para que cada día podamos ser mejores. Su muerte fue el precio de nuestra salvación. Él pagó, ¿cierto?, lo que nosotros debíamos. Y al dar su vida en la cruz, nos reconcilió con el Padre. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Jesús nos reconcilia, estábamos enemistados, estábamos lejos, pero Dios nos acerca a través de la muerte de Jesús. Y hoy tenemos comunión con Dios. Hoy día podemos ir directamente a Dios. Ya no necesitamos mediador, ya no necesitamos sacrificios. Dios quiere tener comunión directa con nosotros. Ya no necesitamos manda, no necesitamos, no, directo con Dios. Usted puede ir delante de Dios y Dios nos oye. Y finalmente, Jesús hace las paces. Él trae paz a nuestra vida. Como decía mi suegra, cuando uno perdona, se siente libre, se siente en paz. Jesús en la cruz nos perdonó, hizo las paces entre nosotros y Dios. Él fue el mediador entre Dios y nosotros. Y ahora estamos en paz. Podemos disfrutar esa paz que el mundo no da. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.